Cumplí los 15 y al mes perdí el oído. Yo empiezo a explorar la comedia y lo primero que hablo es de lo que más me raya. Realmente lo que yo hacía ya era exagerar lo que en la casa realmente pasaba. Y lloraba de una manera desconsolada porque decía, ¿yo en qué me metí? En diciembre del 2019 nace La Tierra Centiliana. El personaje ha ido encontrando un significado de burla y de sarcasmo respecto de esos que rezan y salen a destruir a la familia. Sí me llamó la atención ver que yo ya estaba vieja a los 37. Y volteaba a mirar a mi niño y decía, es una vida que depende de mí. Peleando y guerreando con un policía y de tienda la cama, lave la loza. No se fueron, nunca se fueron de la casa. Entonces me fui yo. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida Carolina Navas, abogada y comediante. Alterna los estrados judiciales con los escenarios y el sueño que tenía de ser fiscal ha sido desbancado por el humor. Es sorda de un oído y amante de la cocina y el canto. Y desde hace 8 meses llena la sala del Teatro Santa Fe con una tía con sombras azules y medias compresoras, conservadora, viuda y pensionada, que hace y dice lo que se le da la gana. Carolina, súper bienvenida. Ay, gracias Marta, qué presentación tan bonita. Me encantó lo de las medias compresoras, porque las tengo, esas ya las cargo. Creí que lo de la sordera. Sí, no, lo de la sordera. Complicado. Creo que la abracé ya esa discapacidad y, es más, no le decía discapacidad, sino, ay, así me pasó una vez, perdí un oído hace años, pero hasta hace muy poco vine a entender. Fue el oído derecho. Derecho. De repente. Sí, un día a los 15 años, cumplí los 15 y al mes perdí el oído, me levanté muy borracha, muy con vértigo y ya el oído se fue. Y es pérdida absoluta. Absoluta, desde el nervio auditivo, profunda. Bueno, Carolina, hablemos de humor, hablemos de comedia. Se supone que los comediantes técnicamente casi nunca son el alma de la fiesta. Los comediantes tienen ahí toda una teoría, que son seres un poco que cargan con muchas pesares y muchas sombras y muchos monstruos, pero tú siempre fuiste el alma de la fiesta. Sí. Desde chiquita eras la que hacía el chiste, la divertida. Sin embargo, te fuiste por un oficio inicialmente pues que no tenía nada que ver, que era el derecho. ¿Hiciste lo que la gente un poco esperaba de ti? Sí, tal vez. Sí fui la payasa y ahí riño con esas teorías que algunos quieren poner como convencionalismo. El comediante es depresivo, el comediante es, aunque sí he tenido depresiones, pero aunque no sí soy depresivo. Sí. Bueno, no me considero depresiva, pero sí he tenido unos eventos muy, muy claros y fuertes en los cuales he tenido que estar medicada y tal. Pero no creo tanto que seamos la sombra y que vivamos amargados y que solo en el escenario estallamos. Yo los veo y somos muchos los que somos chéveres también abajo del escenario. Y bueno, estudié Derecho porque en algún momento también, bueno, en esa búsqueda de los talentos sí tenía la oralidad como muy desarrollada y la familia se iba hacia el lado de, ay, es que ella pelea. Entonces, como que estudia Derecho porque ella sirve para pelear, porque era una niña justiciera. Sí. Entonces, en los juegos, en todo se manifestaba, no, él dijo la verdad, no sé qué. Entonces, como que sí, y me gustaba ver el consultorio jurídico de Germán Navas Talero. Todas las tardes, ¿no? Sí, por las noches. Sí, por las noches, sí. Y me gustaba, entonces mi papá decía, ellos son estudiantes de Derecho, porque yo me encantaba ver cómo dominaban que el artículo tal y hacían un concurso, sí, que era como, ¿en dónde está la acción pauliana? Entonces la persona levantaba la mano y les daban un premio. Y me gustaba, entonces me incliné por el Derecho porque me parecía fascinante como el dominio de un tema. Hablemos de tu niñez, Carolina. Tienes dos hermanos menores, una familia súper tradicional, conservadora, un pelín machista a ratos. ¿Cómo fue esa infancia rodeada de muchos primos, pero muchos hombres en tu vida? De hecho, era un poco solitaria, de todas maneras. Sí, porque, bueno, mi familia tiene muchos hombres. Por parte de mi papá fueron 9 hombres y una sola mujer, la menor. Entonces ellos todo, pues, en torno a ellos y a una época de la vida donde los hombres eran los proveedores, las señoras amas de casa, mis abuelas, aunque mi abuela materna trabajó siempre en casa, pero esto toca casarse por la iglesia, muchas cosas clásicas y tradicionales. Y mis tíos todos tuvieron, y las parejas de mi papá, mis tíos y las esposas, tuvieron primero todos niños.
la primera camada, digo yo, y yo fui la única niña. Entonces Sí. me crié con una cantidad de chicos, por el otro lado también niños. Fue una vida muy, muy masculina. Tuve 2 hermanos varones, tengo 2 hijos. Entonces como que siempre estaba muy rodeada de hombres. Quedas embarazada muy rápido, a los 19 años, un embarazo que vino en combo con matrimonio, o sea, no era pues como me embarazo y tengo mi chino y lo asumo. No. Y tocó más o menos como criaste al mismo tiempo que hacías los exámenes pues Sí. de la universidad. ¿Cómo Sí, fue traumático. ese momento que debió ser muy, muy complejo de estudiante, mamá y esposa? Ay, me acuerdo y me da pesar con mi niña de 19 años, porque hoy día que tengo familia, mi hijo tiene 19 años, Sí. no lo veo capaz de tener a cuestas un hogar. Entonces sí, era estudiar tal cual, estudiaba de día, entonces solo me dedicaba al estudio, mi niño iba a la guardería o mis papás me ayudaron en la primera etapa de él. El día que nació mi niño, que hoy tiene 25 años, yo tenía el ingreso al tercer año de Derecho y me tocó ir a la universidad a presentarme, decir voy a París. No alcancé a llegar, pero yo mandé una carta. Entonces, y a los 20 días reintegrarme y cuál licencia de maternidad, nada. Entonces fue también sacarse leche para poder hacer el preparatorio. O sea, pues tenaz, fue duro. Y ser esposo también. También, y además como esta cosa de a un niño hay que darle un hogar, ¿no? Entonces uno muchas veces en ese proceso ni siquiera conoce bien a la pareja, porque yo llevaba 6 meses de novia. Irse a vivir es ya tener como yo qué hago con esta nevera y esta lavadora, y ¿para qué es esto? No sé, es para aspirar. Hubo un apoyo ahí de tus papás. Igual Sí. en la crianza de tus 2 hijos, ellos estuvieron muy Muy presentes. No fue como, mijita, usted mire a ver cómo No. hace, la embarró o lo que sea y ve a no, ver estuvieron cómo... muy presentes, aunque con el pie de página, ¿no? Te apoyamos para que estudies, porque los que tienen niños saben que la mamá a uno le dice, bueno, yo le cuido, pero para que vaya a estudiar. Si es de Claro. rumba, no se lo cuido. Y yo quería rumbear. Ese posparto, no sé si fue en el de Juan Felipe o si fue después en el Santiago, pero hubo un posparto que fue muy complicado y ahí aparece justamente lo que hablábamos ahorita, una primera depresión. Sí. ¿La viviste en ese momento y cómo fue? ¿Qué pasó en tu vida en ese instante? Yo creo que yo en los 2 partos con los 2 pospartos tuve depresión, y hoy solo lo reconozco porque en ese momento era como yo misma me sentía culpable, como no puedo atender a mi hijo, estoy desvalida, desganada. En el primero pues me dio una endometritis, una infección durísima, y estuve varios días hospitalizada. Y asumiendo que tenía una vida por cuidar y que estaba ya faltando a la universidad, o sea, fue muy duro. Y sí lo tramité como que me sentía muy desvalida, muy débil, y mi mamá me ayudaba y pues me bajé de peso muy rápido. Y hoy en día es que digo, yo creo que yo tenía una depresión, y yo me encerraba, me acuerdo que tenía un apartamento en un primer piso y me encerraba en el patio y me agachaba y lloraba de una manera desconsolada porque decía, ¿yo en qué me metí? Y volteaba a mirar a mi niño y decía, es una vida que depende de mí y yo no quería asumir eso. Pues me tocó y ahí está hoy en día y está vivo y tal, pero que yo quisiera, no. ¿Cómo saliste de eso? Ya con la universidad y con el reto, y mi crianza fue muy de, bueno, levántese y hágale, y no sé qué. Y sí, el tema desde los adultos alrededor es, ay, ya, pero tienes todo, pero mira, el niño está sano, y bueno, eso más la necesidad de sacar mi título, pues como que póngale ganas. Pero desde ahí vengo abrazando unos procesos de depresión que en ese momento me sentía hasta culpable, y vinieron otras por duelos de oficina, la muerte de mi papá, cosas de vecinos, porque soy muy tendiente a afectarme pues por el suicidio de 2 vecinos también. Eso me da muy, muy duro, y yo me puedo tirar a la lona y llorar por alguien que no conozco. Y me pueden decir, pero ¿a usted qué le importa? No, es que el día que se lanza, que fue un niño de 12 años, yo duré muchos días llorando por lo que pudiera sentir esa mamá, porque yo también me vi en el balcón, porque yo vi a mi hijo lanzándose en ese momento. Entonces todavía me da muy duro eso. Carolina, lo has dicho incluso públicamente, te has dado mucho palo
con la maternidad, con tu manera de criar. Has dicho que has sido una persona demasiado fuerte, poco paciente, les has pedido perdón a tus hijos Sí, públicamente. ¿Sigues cargando esas culpas o has venido haciendo las paces con esa He maternidad? venido haciendo las paces y estos últimos meses han sido fundamentales porque ya los declaré adultos a todos alrededor mío, porque parte de mi conflicto interno era sentirme con una necesidad de controlar algo que no tenía yo la batuta y por muchos años lo hice. Y peleando y guerreando con un policía y de tienda la cama, lave la loza, ¿a qué horas llega? No sé qué. Y me aburrí y me fui. No se fueron, nunca se fueron de la casa. Entonces me fui yo. Es de verdad, te fuiste. Sí, me fui. Antes de la ida. Esta, digamos, maternidad que ha sido complicada también, lo has dicho, por ejemplo, nunca fuiste una persona tierna de jugar con ellos, de tirarte al piso, de venga el carrito, ¿eras mucho más estricta? Ay, sí, pero no sé no sé, nunca supe qué pasó en mí. Y hoy a los 40 y casi ya voy a cumplir en un mes 45, trato de encontrar esa palabra ternura. Digo, ¿en qué momento el afán de la vida, las obligaciones, las necesidades de cumplir nos despojan tanto de la ternura? Entonces la ternura está mal vista como que uno es blandito, ay, tan ridículo. Yo misma lo dije muchas veces, como, ay, ¿por qué habla así? Cállese. Porque no puedo con la gente como tierna, de maneras muy finas, incluso o sea, no me gusta que nadie se me acerque, y alguna vez me metí a hacer clases de actuación y me dio durísimo el tema del contacto físico, y yo decía, bueno, pero venga, hoy día ya lo veo y digo, ¿a qué se debe? ¿Por qué tanta rudeza? Porque yo soy de saludar como así, porque yo jugué patada con mis primos y me daban patadas. En algunas rutinas que he podido ver, rutinas viejas, no de la tía, sino de Carolina, tienes rutinas de los hijos y tienes Sí. rutinas peleándoles y tienes rutinas que uno puede, son muy divertidas, pero pues son fuertes. Sí. ¿Ellos cómo recibieron pues esas rutinas y Sí. que cause risa, algo que de pronto a ellos, no tengo ni idea, les dolía? Sí, sobre todo Felipe, el mayor, me acompañó en mi primera etapa cuando yo decido ser comediante. Y es todo un conflicto en mi familia, pero él estuvo ahí. Y cuando yo empiezo a explorar la comedia, lo primero que hablo es de lo que más me raya, de lo que más me pica, de lo que más me duele es ser mamá. Entonces empiezo a mirarlo así como lo que pasaba realmente en la casa, porque siempre tengo la necesidad de hacer reír de fábrica. Entonces yo me quedaba mirándolo y como que a uno le contesten feo, y yo le decía, cásese. Pero ma, tengo 12 años. Y ahí ya estaba el chiste. Entonces cuando yo iba a un escenario y lo contaba, me dijo, ay, lo dijiste, ¿no? y realmente lo que yo hacía ya era exagerar lo que en la casa realmente pasaba. Golpear en una puerta, cierre la llave, tal. Ya va, y de ahí salen las rutinas de ya va. Ellos estaban en su pleno cambio de voz, Felipe, Sí. con su voz, y yo, se cree la chimba. y entonces cuando pasó algo lindo, que es, él empieza a acompañarme a todos los bares a hacer comedia, y cuando me veía que me estaba yendo mal, me decía, métete conmigo, porque él sabía que eso siempre iba a causar risa, aparte porque yo siempre decía, llevo tiempo diciendo esto, y ahí está, y nunca las coge. Y todo el mundo lo voltea a mirar y siempre había aplauso ahí. Sí. Entonces él decía, ya es un seguro, siempre hazlo. Úsame. Sí, úsame. Y el chiquito no es tan como, pues él es más serio y tal, pero él se ha prestado, por ejemplo, para videos, cosa que dentro de lo duro que es y lo estricto, a veces saco un video y le digo, ¿puedo sacarlo? Bueno, está chévere, pero págame. Y yo, bueno. Hace 10 años se murió Guillermo, tu papá. Sí. Una muerte que fue muy dolorosa, que por estas ironías de la vida además se muere justo cuando le hacen una cirugía de un trasplante que él venía Sí. esperando un montón. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Bueno, era una relación hermosa. Yo con él, bueno, no hermosa, idealizada como ternura, no,
porque dentro de estos códigos de nosotros no estaba el, hija, te amo, pa, dame beso, no sé qué, ay, déjame, no, no me sueltes, no. Pero dentro de nuestros códigos estaban los actos de servicio, entonces él cocinaba para todos, me llamaba, no alcanzamos a hacer de la época del chat, pero estoy segura que eso hubiera consolidado más nuestra relación porque hubiera escuchado audio, se hubiera soltado con eso y era un papá presente, un abuelo presente, un hombre lleno de buen sentido del humor que me bendijo con su... Ese es el mayor legado de él, el humor, porque es una forma de rematar y de ver el mundo que hoy en día que ya analizo la comedia, digo, él era comediante y no lo sabía. Entonces, sí, fue hermoso y fue muy, muy duro. Y tal vez de todo esto que hoy me pregunto, haciendo terapia y leyendo y como tratando de sanarme, digo, lástima no habernos abrazado más, no habernos hablado más esas cosas que sentíamos y verlo ya en un lecho de muerte, pues, y decirle, ay, sí, ¿cómo te sientes? ¿Estás cansado? Sí, tal, te amo, te amo. O sea, sí, finalmente podernos decir eso. Ha sido un duelo, porque así hayan pasado 10 años, es un duelo que sigues procesando y que sigues viviendo, y fue un momento que te devastó. Ahí hubo una depresión realmente profunda de casi 2 años de no quererte ni siquiera levantar, y hay una figura muy complicada y es que querías dormir porque querías soñar con él. Sí. Realmente fue devastador. Sí, devastador. Y yo sacaba a mis hijos para el colegio, me devolvía, me acostaba porque necesitaba verlo en sueños. Y casi siempre había un sueño que yo me iba así como hacia atrás, como en un abismo. Y casi siempre yo quería sacar la mano y decirle, agárrame. Y al final lloraba. Empecé a relacionar a la gente que tenía canas, porque él era muy canoso en la calle, entonces me iba y tenía que verlo de frente en una fila, y empecé incluso a actuar como de una manera muy... Yo decía, Dios mío, dame la cordura, porque yo voy a enloquecer de este dolor. Era muy angustiante sentirme que en todo lado lo veía, que en todo lado lo escuchaba. Un día me estrellé y habían pasado unos meses y bueno, me estrellaron a mí, yo no me estrello. y el señor del camión se bajó así como todo agresivo y yo lo vi, yo rápido marqué y le marqué a mi papá. Y yo, pero no contesta, ay, de verdad que está muerto. Y yo lloraba no porque por el carro vuelto nada, sino porque mi papá estaba muerto. Y volverme a encontrar con eso, y la canción, y la cosa, y no, una cosa como que no lo superaba, y duré muchos años así. Sigo llorando, yo lloro por mi papá. Lloré ahorita en septiembre, que cumplió los 10 años, le compongo canciones, le escribo cartas, le digo, yo le hablo, o sea, dime como medio rayada, porque a veces le digo, pa, ¿tú qué piensas de este chiste? Sí. La depresión fue tan dura que incluso produjo una crisis matrimonial muy fuerte. O sea, en algún momento tu esposo, ex esposo, te dice, salga de aquí. Sí, y lo entiendo, ¿sabes? O sea, pienso que debe ser muy difícil, y él me acompañó mucho, fue muy bueno conmigo en ese momento y me acompañó y estuvo, pero también pues dentro de sus emociones también estaba el sentirse muy frustrado de ver que yo no salía de ahí y que mi vida, entonces vamos a tal cosa, yo a nada le hallaba sentido, vamos a ver a los niños jugar baloncesto y yo era así pues mal. Entonces creo que fue duro para él también. Y en los niños también había una frustración grande. Claro. De ver a su mamá así. Sí, y Santiago de hecho también sufrió un proceso de duelo tremendo. Él estuvo hospitalizado por neumonía y le hacían exámenes y estuvo una semana y decían neumonía típica. Cuando ya la psiquiatra me dice, ¿qué ha pasado en la vida de ustedes? Ya le cuento y dice, no, el niño está somatizando todo esto. Y es un niño que sus palabras de grado del bachillerato hace 2 años es todo para mi papá, porque se les fue una figura también. Es que era un hombre súper presente. Claro. Empiezas a salir a buscar cosas, gimnasio, terapias, y aparece ahí también el humor. Es como replantearte y resetearte, y es una crisis que llamas como de la mediana edad, y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? A pesar de que eras una abogada y sigues siendo pues muy, muy, muy exitosa y muy importante, pero ahí aparece el humor como un salvavidas. Sí, aunque yo tenía ese llamado desde hace mucho más tiempo. Yo de niña veía el Festival del Humor y yo decía, yo algún día voy a hacer eso. Y yo siempre con mi papá, de hecho, íbamos en el carro y escuchamos La Luciérnaga, era el único momento de estar callados.
Y yo le decía, ese sería mi trabajo ideal. Y empezaba a tratar de imitar las voces que hacía Alexandra. Y mi papá sabía de mi talento pues para el humor. Y yo les decía, yo algún día voy a ganar Sábados Felices. Y todo lo he hecho, solo que él no estuvo. Solo que ellos también, dentro de mi círculo, se pensó que yo era una aficionada. Como, ay, algún día voy a hacer eso porque no lo iba a realizar. Sí. Entonces la muerte sí es el impulso para decir, bueno, hasta acá, ¿yo qué he hecho? He hecho lo que mucha gente ha querido, y yo también, porque no voy a echarle la culpa a nadie. Pero sí, dentro de la recuperación viene el preguntarse, quiero vivir y abrazar más la vida y entender que pues, no quiero morirme acá, mis hijos me necesitan y tal, y voy a luchar por mis sueños, así suene súper romántico. Sí, era una lucha porque hay cosas que son suavecitas y fáciles. Para mí sí era una lucha. Sí. Porque pues, hacerle a una cosa que no me va a dar plata en primera medida, que va a hacer pelearme con el sistema, pues tengo una carrera, porque mejor no se emplea, sí era una lucha. Es de verdad salir de la zona de confort, o sea, si era... Absolutamente. Bueno, en diciembre del 2019 nace la tía Resentilia. Nace este personaje que empieza a hacer un poco con videos caseros tú misma, basándote en un montón de personas que tienes alrededor, de tías, de familiares, de vecinos, de lo que sea, pero con todas estas cargas de las que venimos hablando. O sea, había rabia también. Sí, mucho resentimiento. Total, por eso el personaje, la primera palabra es Resen, la primera parte, Resen, de resentimiento, y Tilia, Otilia, Cecilia, Ercilia, o sea, como esos nombres de señoras de antes. Pero sí, y el resentimiento, pues, está súper mal ante el mundo, por eso es que es tan ofensivo que a uno le digan tan resentida. Pero sí lo soy, y lo admití a través del personaje. ¿Por qué? Porque resentir es finalmente volver a sentir algo que dolió. Ahora, yo decido si cuando vuelve y duele me victimizo o hago humor. Entonces lo que decidí fue hacer humor con eso. Un humor que empieza a funcionar. Yo me imagino que estamos en el 2019, viene la pandemia. Supongo que te ayudó para hacer los videos y que no sé, pues para que se hicieran virales, en fin, todo lo que pasó, luego ganas Sábados Felices, o sea, viene todo ese proceso de sentir que miércoles puede funcionar, por aquí puede ser. Sí. Es que lo lindo de la democracia del TikTok es que cualquiera puede ser viral. ¿Sí? Como que no es algo que tengas que necesitar una palanca y cosas a las que venimos acostumbrados, de procedimientos, y por ejemplo en el derecho al ritualismo, en otras ondas pues la palanca y la influencia. Entonces el TikTok, empecé a subir videos y de ahí de un momento a otro me viralicé. Entonces digo, hey, sí, acá hay algo, el personaje tiene algo. Ha tenido unas transformaciones porque al comienzo era más adusto, más amargada. Se ha matizado, es divertida. Se está puliendo incluso con cosas. Era peor vestida que ahora. Carolina, yo me imagino que debía haber mucho miedo de tomar esta decisión. Y hacia el principio, como, ay, si eres chistosa, hazlo, pero realmente las reacciones que vinieron después de gente muy cercana, de familiares y de amigos, cuando se dieron cuenta, y de amigas, de que era en serio, que ibas a treparte al escenario, que ibas a combinar eso con el derecho, porque tampoco estabas renunciando a tu oficio, hubo muchas críticas, y las primeras críticas fueron de tu entorno seguro, de tu entorno más cercano. Sí, de ahí vinieron muchas, y otras de personas X que le escriben a uno, que lo conocen, y en ese momento, ay, te vi en Sábados Felices, ¿por qué no mejoras esto? Y yo, hazlo tú, porque siempre he sido muy, como grosera, ay, qué necesidad, buscar pelea. Entonces, claro, venían críticas así, de gente cerquita, como, también desde el amor, ¿no? Pero yo en ese momento lo malentendía, estaba a la defensiva. Tal vez para poder hacer eso me puse unos escudos muy grandes, como el que me diga algo de una vez me le voy encima. Ay, ¿no te da miedo que no consigas trabajo? Y yo, ¿por qué? Sí, o sea, porque libertad, libre desarrollo de la personalidad. Si pierdes credibilidad como abogada, sí lo pensé, obvio, sí lo pensé muchísimo, porque yo decía, ay, somos a veces tan ritualistas, formalistas, como tan, mi abogado tiene que ser, sí, o sea, tengo que verle que sea una madre de familia, pues convencional, para que lleve mi caso. Y en ese momento estaba litigando, entonces yo decía, mejor que la gente no se entere, porque van a pensar que están depositando sus intereses en una payasa, y el payaso está malentendido. Sí. Entonces sí me conflictué, pero también voces de, ay, ahora que va a subirse a un escenario, hágase diseño de sonrisa, y yo,
no me gustan los dientes tan grandes. Y cosas que de pronto son en buena onda, pero yo también estaba tal. Entonces ya vino conflicto por eso. ¿Perdiste gente en ese camino? Sí. ¿Gente que querías? Sí, perdí gente que quería, pero también ellos me perdieron a mí. Sí, porque sí, bueno, si de pérdida se trata, creo que como en las series, ya, esos personajes no pasaron a la siguiente temporada porque tal vez no era el momento, porque empecé a recibir mucha crítica como muy aguda, o me empezaron a molestar ciertas cosas y comportamientos de otros. También la comedia me trajo nuevos amigos, Sí. y esos nuevos amigos aprendo mucho de ellos. Carolina, te acabas de separar. ¿La comedia tuvo que ver en esa ruptura? Sí, después de tal vez tantos sí. años? Esta es la primera vez que digo que me separé públicamente, abiertamente. Sí, tiene que ver con que no quiero sentir culpa en el camino de hacer comedia. No quiero sentir culpa por irme un sábado y llegar tarde y el domingo querer dormir, porque siempre tengo que estar para los demás. Y me empecé a sentir muy cargada sin echarle la culpa a nadie. Yo hice muchas cosas para verme ahí en ese hueco de sentirme sobrecargada físicamente. También me fui por matemáticas. No quiero cocinar menos, quiero lavar menos baños, quiero hacer menos, porque soy ama de casa también, ¿sí? Y sí, a veces, ay, pues ayúdese con alguien. No es tan fácil. Hoy en día conseguir a alguien que te ayude en tu casa no es tan fácil. ¿Cómo estás llevando ese duelo de la separación, que también es un duelo, y ese encontrarte de repente sola después de tantos años? Sí, es duro y me he sentido desprotegida. He descubierto que soy una persona muy insegura para andar en la calle. Siempre tengo miedo, siempre he vuelto a mirar, tengo delirios de que va a pasar una escena catastrófica a mi alrededor, caminar de noche me cuesta, pero también, bueno, vamos en la etapa del duelo. Entonces, sí, viene llorar, a extrañar, anhelar nuevamente o resentirse de, y si hubiéramos hecho esto, y si tal, pero también vienen etapas de superar y decir, bueno, veré voy a ver qué nombre le pongo a esto, si estoy sola o estoy libre. Prefiero irme por el lado que soy libre. Aunque te has parado en el escenario con tu voz, con la voz de Carolina, porque has hecho y haces rutinas como Carolina, decidiste también hacer stand-up o hacer un monólogo con un personaje que es una tía mayor que tú, que no tiene hijos, que es viuda. ¿Por qué decidiste crear el personaje para hacer stand-up? Qué raro, porque un poco el stand-up, justamente lo hablamos, es desnudarte y hablar de lo que más te duele. Era una manera también de protegerte. Sí, también es una cobardía, pero el personaje ha ido encontrando un significado. Esta respuesta suena muy acomodada, pero creo que estoy hallándole el significado justo en este momento. En el momento inicial fue para ese resentimiento de lo que veía y la queja de la observación de personas con las características de la tía que me fastidiaban tanto, pero que yo encontraba algo muy profundo de eso. Fue como de burla y de sarcasmo respecto de esos que rezan y salen a destruir a la familia. Así arrancó. Pero ya vamos en que cuando yo escucho los relatos de las personas mayores a mi alrededor, me doy cuenta que muchas mujeres de esta generación, incluidas mis abuelas y sus amigas y sus vecinas, no hicieron stand-up, y hubiera sido súper sanador. Entonces, cuando yo me pongo a hablar con mi abuela y me habla de que no se hablaba del placer, que el marido era el proveedor, que a mí no me dejaban vestirme como yo quiero, y no solo a mi abuela, hablo de mi abuela como un representante de esa generación, y encuentro que esta señora no podía hablar. Entonces digo, ay, acá le encontré el significado, y es que realmente me estoy parando por ellas. Sí. Me estoy parando a decir lo que me causa mucha risa, realmente me causa mucha risa cuando hablan de sus remedios caseros, eso lo hablo en el show, de cómo cuidaban al marido, de cómo le pegaban a las mozas, porque pues es que era su patrimonio, era su marido. Pero en algún momento vas a volver a hacer show como Carolina. Lo quiero hacer, hoy voy a hacerlo y no me estoy parando tan seguido y me hace tanta falta que lo somatizo, como que empiezo a estresarme demasiado, porque es necesario. Bueno, además de enfrentar, como decíamos, estos miedos, más las críticas de las personas cercanas y no cercanas, te enfrentas a un mundo que es el mundo de la comedia, que es un mundo con unos egos gigantescos, un mundo
machista, porque ustedes son poquísimas las que hacen comedia, las mujeres que hacen comedia. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue con los colegas? Bueno, en general, cuando entro, pues primero era más grande que todo el mundo. Entonces me encuentro con que hay cierto estigma hacia la mujer mayor, ¿no? Que no sea chica como ellos. Entonces cada vez que me presentaban, estoy hablando de hace 8 años, y ya era la señora, la mamá, la no sé qué. Y yo decía, pero ahí paren. Ahora, si digo esto, entonces es una víctima, es una llorona. No, no estoy llorando, pero sí me llamó la atención ver que yo ya estaba vieja a los 37. Entro y pues yo tenía mis medios, yo llegaba por mis medios, me iba. Entonces como que esto genera una cosa que cada vez que iba, ay, vino la doctora, no sé qué, como que no parchaba con ellos en esta palabra parchar, que es como quedarse y tomar cerveza cualquier día de la semana, pero yo tenía que trabajar. Entonces sí había unas cosas que de pronto a uno lo tildan, puede ser hasta de creído, pues, pero yo no podía vivir el ámbito de la comedia y de esta reunión social en torno a la comedia, porque iba y me paraba y me devolvía, porque yo realmente iba a probar los chistes, porque al otro día tenía una audiencia, porque tenía que estar en casa, etcétera. ¿Te sentiste cuestionada también en el oficio, cuestionada porque eras una persona que venía del derecho, o sea, no viene de formación, digamos, aunque obviamente estudiaste y lo que sea, pero original para hacer comedia, ni de la actuación, ni de nada de esto? Entonces, por un lado eso, y por el otro me imagino a los más puristas diciendo que esto no es stand-up, usted está haciendo una representación. Ay, ¿Enfrentaste eso también? Sí, y el cotilleo en la reunión. ¿Usted qué necesidad de hacer esto si usted no necesita pararse? Porque no necesito pararme. Es que si lo reducimos al dinero, esto no da dinero en ese momento. Pero además, ¿por qué no una mujer hablando de lo que sea? Pero también hubo respuestas muy positivas de colegas que me encanta una mujer hablando de la maternidad sin asco, sin no sé qué, de la manera más cruda. Hubo mucho apoyo, tengo colegas que me impulsaron, que me ayudaron, que dijeron esto me encanta lo que estás haciendo y me dieron un rematico ahí chévere. Los bares, probar material, las noches, los bares, la trasnochada hasta la 1, 2, 3 de la mañana, ¿cómo lo llevas? Mal, porque yo sufro de mi oído y esto en la comedia, yo por la pasión inicial y que me enganché muy rápido a querer hacerlo, y porque además quería pulir mis rutinas, me paraba 4 veces por semana, empecé a tener mi oído, mi único oído, yo ya lo había perdido hace muchos años, pero mi oído se empezó a ver muy afectado, me empezó a dar vértigo. Entonces me separo de los bares porque empecé a tener unos episodios de vértigo, y además desde hace 2 años a mí me llaman y me dicen, ¿quieres venir a trabajar con Estado? Y yo había ganado un concurso hacía 7 años. Estoy empleada nuevamente, entonces no volví a bares. No volví porque no me da la vida, porque estoy teniendo horarios, soy empleada pública y acepté este cargo por la universidad de mi hijo. Realmente. Pero estás feliz, estás contenta, amas tu trabajo, es una cosa maravillosa, lo vamos a cuidar. Además, porque trabajo para La Paz por primera vez. No estoy desde ningún bando como abogada, en un campo adversarial. Por primera vez estoy trabajando para La Paz. ¿En dónde trabajas? En la Agencia para la Reincorporación. ¿Y qué dicen en la Agencia para la Reincorporación de esta faceta? Bueno, yo tengo teletrabajo hace 1 año, pero claro, hay compañeros que me admiran, han ido a los shows, me dicen, ay, Caro, usted no pareciera en su ámbito laboral, está seria, no pareciera que está haciendo comedia, porque es que ahí hay una franja como que la gente cree que uno todo el día vive haciendo chistes y riéndose. Y no, pues sí, yo los imito a todos. Pero claro, yo estoy en mi trabajo y estoy en una audiencia y soy Carolina Navas siendo abogada y siendo súper seria y guardando la compostura absolutamente. Que la comedia sí me estaba como dañando ahí. ¿Qué le dirías a esa Carolina de hace 7 años que empezó con esto y que tenía tanto miedo? O a la gente que le decía, va a perder clientes, va a perder credibilidad, no va a poder hacer ambas cosas. Ay, le diría que la felicito. Me tengo que felicitar por haber asumido el riesgo, porque me trajo también mucha atención. Me ha traído muchas lágrimas apostarle a esto, porque la comedia es un medio de románticos, a veces medio soñadores y tontos, somos muy tontos. Queremos en la buena fe.
creemos que nos prometen algo y nos dicen, ay, usted le va a salir en una película, y uno, gracias, qué emoción, y sueño con eso y después no había nada. Y nos ilusionamos, nos tenemos tanta fe que a veces decimos, me voy a retirar de esto porque no da plata, no vuelvo a la comedia, que fue mi caso. Yo dije, no, ni más, no más comedia. Y ahí estoy. ¿Por qué? Porque uno vuelve al día siguiente, se levanta y se le ocurre otra idea, porque es una bendición tener un cerebro que sirve para crear cosas. Y la creatividad de la comedia está en los videos, en los guiones, en la música, en el teatro. Casi todas las decisiones grandes e importantes en tu vida las consultaste con tu papá. La comedia no, porque justamente tomaste esa decisión cuando él ya no estaba, y un poco también como de rebeldía. Esta es mi decisión y no la consulto con él. Pero él, ¿qué pensaría en este momento? Hoy me hice esa pregunta con mi mamá. Sé que para él hubiera sido duro, porque en medio de que me amaba tanto, él era muy conservador. Entonces hubiera sido duro saber que yo iba a un bar, saber cosas que pasaron, que fueron públicas, que me hicieron daño públicamente. Para él hubiera sido pues muy triste decir cómo usted apostándole a un sueño y la están tratando de lo peor. Estamos hablando de rivalidades, de cosas que pasaron con colegas, de cosas así. Sí, en algún momento un ataque y de chismes y cosas feas, ¿sí? que son basadas en nada y que finalmente no trascienden, y finalmente aquí estoy y eso no me define. Pero para él como papá hubiera sido muy difícil decir, mi hija por allá en un bar, y por ejemplo, para él hubiera sido humillante que yo me hubiera tenido que quedar en un bar hasta las 3 de la mañana esperando a que me paguen una bobada, diciéndome como quiérase, valórese, en un momento. Porque el sueño de él era que yo fuera fiscal, y también fue el mío. Pero cuando renuncié a ese sueño es que me meto de lleno a la comedia, y hubiera sido una pelea con él, tal vez de papá, me respetas. Pero ya viéndome hoy acá diría, pues es una berraca. Y una cosa es, claro, probarse en bares, pero otra cosa es, por ejemplo, ver a la tía en el escenario llenando desde marzo, febrero, sí. 8 meses, 9 meses. Ahí, ¿qué hubiera dicho? Él, que tenía tan buen sentido del humor, además, ¿qué hubiera dicho de ese personaje, de la tía resentida? Le caería súper bien la tía y le aportaría mucho, y es que la tía tiene muchos chistes que mi papá los escribió y él no sabe, porque él nunca escribió chistes, pero muchos remates que tengo en el teatro los sábados a las 6 p.m. él me los dio. Y él hizo comentarios, él tenía muy desarrollado el doble sentido, y la tía tiene un doble sentido, una manera de rematar con doble sentido, otras con sarcasmo, tal, pero hay muchos que, de hecho mis hermanos han ido al teatro y me dicen, cuando dijo lo de Elías, las bolas frías, mi papá, Matías, porque le cambiamos el nombre. ¿Te duele que no te vea en un escenario? Sí, me duele, y me duele no solo que no me vea en un escenario, me duele que no vea a mis hijos crecer, me duele que mi mamá esté sola, me duele no tenerlo y no verlo llenarse su cabeza de más y más pelitos blancos, porque creo que se fue muy joven, se fue de 58 y hoy tendría 68 y seguiría siendo joven, y veo a mis amigas consultarle al papá y pasear con el papá y andar en carretera, que era delicioso, y con sus anécdotas, y siento que sí, que faltó. Bueno, faltó, Carolina, pero en este momento sigues en este teatro, pues llenando y recibiendo muchísimos aplausos y muchos reconocimientos, y también trabajando por víctimas y por personas que te necesitan. Entonces, pues gracias por la comedia, gracias por el derecho, y pues invitemos a la gente a que vayan a ver. Muchas gracias por hacerme llorar. Gracias, qué espacio bonito. Gracias, Marta. Yo siempre te había admirado, además que me encantan las críticas que haces de series, películas, todo, y siempre anoto. Digo, Marta Beltrán, y te puse un comentario por la maratón, Magda llega. Bueno, los invito al Teatro Santa Fe, ya me quedan 4 funciones, se acabó el 2025 y con la gracia del cielo poder estar en teatro todo el año, me quedan 4 funciones, también viene una fiesta de las tías, me inventé una fiesta para bailar y que a las tías no nos tengan que sacar a bailar, nosotras bailamos solas. Entonces ahí en mis redes sociales están la información, y aparezco en redes como @latía-resentilia, estoy en el Teatro Santa Fe los sábados a las 6 p.m. Pues muchas gracias, Carolina. Marta es un nombre de tía, yo no conozco a nadie chiquito que se llame Marta, a nadie le ponen Marta. Pero Marta sin H es la tía rica. Hombre, miremos.
Gracias, gracias. Ojalá fuera cierto. Gracias, Carolina. Gracias por a ti. favor, bienvenida siempre. Ay, Esta es tu muchas casa. gracias. Y gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos muy pronto en un próximo episodio. Chao. Gracias. Ay, hermoso. La habitación invisible.